Muy buenas noches, con un poco de retraso, pero con la emoción y la alegría intacta. Dice Walt Whitman: yo soy inmenso, contengo multitudes. Y eso puede decirse de Viggo Mortensen, actor, director, guionista, fotógrafo, pintor, músico. Ustedes lo han visto como el Capitán Fantastic, lo han visto en Green Book, lo han visto, claro, como Aragorn, pero hoy viene al ciclo de palabra del Centro Niemeyer en su faceta de creador literario. Es un honor, es un privilegio tenerlo en primicia, presentando algunas de sus publicaciones. Gracias a todos ustedes, a todas ustedes, por venir y por acompañarnos. Gracias por compartir el legado de la palabra que crea y que transforma. Quizás haya hoy un poquito de frío en esta sala. Es una imposición de la situación sanitaria. Tenemos que tener las puertas abiertas. Tómenlo ustedes como una metáfora. El calor lo pondrán las palabras de Viggo Mortensen y con él les dejo. Muchísimas gracias. Gracias. Me he hecho un lío con los micrófonos acá y la mascarilla, pero es necesaria, no sé. A ver. Ya empiezo bien, ¿eh? A ver. Ya está. Y a ver si me la pongo. Mira, chicos, voy a intentarlo yo, solito, a ver. Ya está, ¿no? Perfecto. Mira. Técnico, además. Bueno. Estoy en el proceso, como ven, de decidir lo que voy a leer. Tengo un poco lío acá. Acá hay unos poemas alternativos, no sé. No quiero aburrirles. Si veo o siento que están roncando muchos, pues acorto la lectura. Les iba a recitar uno que sé de memoria que es muy corto. Para empezar, es un poema que escribí hace unos... Bueno, uno escribe por muchas razones, para intentar entender lo que le pasa a uno en la vida, o la familia, o eventos que observa, cosas que dice la gente, cosas que te afectan en algún momento de tu vida. Y hace unos casi 40 años yo estaba pensando, quería recordar, imaginar cómo pensaba yo cuando era un niño de 6, 7 años, digamos. Y en ese momento yo vivía en Argentina y me gustaba andar por el campo, por las llanuras, los bosques, imaginando que era un gaucho, una combinación gaucho, vikingo, explorador, antártico, no sé. Todas esas cosas en una persona, una vida llena de aventuras. Me encantaba jugar solito en el campo. Entonces pensé, bueno, ¿qué era mi actitud entonces? Y lo resumí así. Me cago en la selva, como los monos, con sus dientes perfectos y amarillos, sin tenerle miedo a ningún tigre. Viggo, 6 años. Bueno, varios poemas que voy a leer son de un libro, el último libro que fue publicado de mis poemas, que se llama Lo que no se puede escribir, se llama el libro. Y bueno, este se llama El pelo de María. Después de intentar escribir poesía durante casi 50 años, concluyo que un poema es la flor de la mentira que son las palabras.
nunca alcanzan, no representan fielmente el corazón de lo que pienso o siento. Por ejemplo, el pelo de María en el avión rubio, azul de anoche, siguiendo el mar. Me gustan esas palabras, esas 4 líneas. Tengo una vaga idea de lo que sentí escribiéndolas al amanecer un lunes del año pasado. Había dormido muy poco después de ver por internet un partido de fútbol malísimo que terminó a las 4 de la mañana. Estaba lloviendo, había tomado unos mates, tenía la cabeza medio vacía. Me salieron muchas más palabras vinculadas a esas primeras 14 que me parecían necesarias y provocadas por la imagen inicial del pelo de María, pero las borré ese mismo día. Las frases descartadas no eran ni mejores ni peores que las que guardé, pero no me llevaban a ninguna parte. La ambiciosa jugada había muerto al estrellarse contra el muro de la defensa. El problema era que el comienzo del poema había tomado el lugar de lo que yo realmente había sentido y ya no tenía la menor idea de lo que quería expresar. Lo cierto es que con o sin un poema para intentar recordar lo vivido, la memoria siempre me traiciona. Pensé que esos 4 versos podrían ser útiles en algún futuro y los archivé como tantos otros arranques fallidos, sabiendo en el fondo que nunca formarían parte de un buen poema. He leído buenos poemas de otros y confío en la posibilidad de escribir uno, o sea que existen los buenos poemas. Pero tampoco sé si eso es cierto. Puede que sea imposible escribir un poema realmente bueno porque nunca va a ser la verdadera representación de la experiencia, del sentimiento o el pensamiento que lo impulsó. Un poema es el registro de un fracaso. No digo que el poema tiene que ser un fracaso, aunque puede que todos los poemas sean fracasos y por ahí también todos los cuadros, las esculturas, las fotos, los recitales, los bailes, las canciones. Pero sí que el poema parte de un deseo imposible, el de querer de alguna manera meter, aunque sea mínimamente o de forma inconsciente, la experiencia individual, personal, en un contexto universal. Sigo buscando un vínculo entre lo que pienso y lo que me rodea, aunque casi siempre termino insatisfecho, negando la conexión, lamentándola, incluso odiándola. Pero sigo escribiendo. Un poema es una bomba casera, más o menos bien construida. Si logra estallar, sus fragmentos pueden alcanzar a alguien, armar una nueva idea, frase, una bomba más potente. Pero los poemas no funcionan por sí solos. Un poema no va a matar a nadie, ni puede eliminar a la poesía, por mucho que podamos odiarla. De momento me quedo con esos 4 versos que empiezan con el pelo de María, porque siguen guardando cierto misterio. Son un rompecabezas que no controlo intelectualmente, la huella de algo limpio. A ver si puedo encontrar una salida, si puedo añadir algo que funcione. Arranco de nuevo. El pelo de María en el avión rubio, azul de anoche, siguiendo el mar. El mar de anoche en el avión rubio, siguiendo el azul, pelo de María. El avión de María en el mar rubio siguiendo el pelo azul de anoche. La noche rubia del mar de pelo en el avión azul siguiendo a María. Bueno, esa última variación no está mal, promete. Podría seguir buscando más mutaciones de la copla inicial o lanzarme por otro lado completamente ajeno al pelo de María en ese avión. Pero de repente me gusta esta versión como arranque y sobre todo el verso final, siguiendo a María. Me parece que esas 3 palabras podrían ser el germen de una especie de confesión de deseo, de un cuento casi honesto, casi cierto. No sé quién es María, pero la noche rubia del mar de pelo en el avión azul siguiendo a María tiene el potencial para armar una historia condenable, enfermiza, por muy falsa que sea. No tiene nada que ver con los orígenes del poema que quise escribir, que yo sepa, pero con ese cuarteto algo se podría rescatar, inventar. Ya ven, los poemas son una mentira.
el registro de un fracaso y una bomba que podría estallar. En fin, creo que hay que proteger a la poesía de los poemas y de los poetas sobre todo. Gracias. Respuesta. Hago de todo para no hacer nada. La memoria que trae un azulejo, la luz que calma y limpia todo, el rocío que se evapora. Esas son las cosas que me atraen, no lo que dije que iba a hacer. Recuerdo algo conmovedor que me escribiste, palabras que conocían mis ojos, un mensaje desinteresado, lleno de compasión. Lloré con la sorpresa de saber que pensabas en mí. No sé si te respondí. Bueno, pasa. Este poema tendrá 30 años. La cuesta. Subestimamos el daño hecho al cielo cuando dejamos que escapen palabras hacia las nubes. Recuerdo que te hice promesas al aire libre. Mirábamos flores que no se habían abierto. Revoloteó una abeja cuidando de no pegarse a tu boca entreabierta. Gracias. Ahora me dicen cuando tengo que parar. Si hay más de 11 personas que lo dicen, pues paro. Este es uno más reciente, de ese libro nuevo. Son las 5. Son las 5 este invierno nervioso. Abro las ventanas, salgo al balcón en manga corta. Suelo ser el único a esta hora. Hay mucho borracho hoy en los escalones de la plaza, riéndose, rodando botellas entre charcos y palomas. Será que llega el viernes, pero también hay algo primaveral esta noche de recién febrero. Algo se mueve, amagan brote tempranero robles y castaños. El verano ya pinta largo y letal. Hago cuentas sin haber terminado el libro que recibí el Día de Reyes. Coloco laburos, amores, muertos, desencuentros, exilios, en un orden que permite calcular la memoria y el tiempo que queda para armarme contra el muro implacable. Asunto de rutinas descuidadas, amaneceres solitarios que sorprenden y animan como subir después de años perdidos a un pingo caballo. Pensando, qué lindo, lo extrañé, necesito café, pero primero una vuelta afuera con Nina, que no cague en la cocina. Bueno, ahora el orden que tenía, tan ordenado, ¿qué pasó? Bueno, voy a leer uno en inglés, ¿por qué no? Yo empecé, bueno, la primera vez que leí en público fue, sí, bueno, hace mucho tiempo, hace como 42 años, así. Y fue en inglés, porque estaba en Estados Unidos. Y como vivía en ese momento, vivía en California, sur de California, y de vez en cuando colaba un poema en castellano también, porque había gente que más o menos entendía. Pero en general leía en inglés los primeros años. Este es un poema de, no sé, de 1989, por ahí, 90. Secrets. Oceans take our secrets, what we don't want to see or smell anymore. We feel clean when we throw our past away. It will wash, we think. It will sink. It will drift far from this shore. It will disappear. Maybe the fish will eat our words. Maybe lost or spurned loves will help deep-sea feathery plants grow. Now and again, I find myself crossing the soaking sand,
looking for tears and exotic messages in the sliding foam that barely baptizes my feet. Sometimes there's something clear and obvious, a fingernail or a plastic bag. I'll never know for sure who threw them away. Once I found a wedding ring uncovered by the receding tide. I didn't touch it. I was already married. Gracias. Acá está. Bueno, quiero leer un poema de un amigo mío y un poeta que me gusta mucho, uno de los mejores poetas, si no el mejor. Bueno, es difícil comparar los poemas, las películas, los cuadros, las fotos, las ideas son todas únicas, o sea que decir que es el mejor, bueno, es muy buen poeta y muy buen amigo. Y este es un poema suyo que me gusta mucho, es muy inteligente, pero me gusta su sentido del humor también. Sin llaves y a oscuras. Era uno de esos días en que todo sale bien. Había limpiado la casa y escrito 2 o 3 poemas que me gustaban. No pedía más. Entonces salí al pasillo a tirar la basura y detrás de mí, por una correntada, la puerta se cerró. Quedé sin llaves y a oscuras, sintiendo las voces de mis vecinos a través de sus puertas. Es transitorio, me dije. Pero así también podría ser la muerte, un pasillo oscuro, una puerta cerrada con la llave adentro, la basura en la mano. Fabián Casas. Bueno, intento. Otro medio largo, pero voy rápido. Esta casa. En esta casa hay que irse a la cama ya. Esta casa donde vivo solo ahora, donde me peleé con mis hermanos, donde perdieron sus cabezas mi madre y su marido, donde todos hemos gritado con rabia desmedida, celebrando aniversarios y el sol de verano. Antes de la casa solo había un bosque por el que se pelearon mi madre y su hermana. Casa de mis desvelos, donde todos perdimos, donde tanto queda por contar, donde hay que irse a la cama ya. Donde escribo por primera vez desde el año pasado, donde nadie puede vivir, donde quedaron los ojos de mi madre para la eternidad. Esta casa, al lado del río que corre hacia el norte, el último sueño de la niña que hace 80 años anduvo sola entre hayas y arces, robles y álamos, nogales y abedules, buscando caballeros que le mostrarían el mundo. Esta casa rodeada de nieve, donde atropellaron un perro y se envenenaron tantas criaturas, donde se ha sembrado, podado, talado y quemado, donde hay que irse a la cama ya. Hermosa catacumba con su piano desafinado. Esta casa a la que puse techo nuevo, cortinas para proteger los 20 cuadros pintados hace un siglo por Minerva, la tía soltera. Esta casa donde nadie puede vivir y nadie supo despedirse. ¿Qué hago acá? Quieto por las noches y de día acomodando la caída de mis padres. Mirando el teléfono, mordiéndome las uñas, atiendo desenlaces, condolencias y a la primavera. Limpio el piso de la cocina, sabiendo que debo dormir. No sé cómo vamos de tiempo. ¿Cuánto tiempo sigo? Vale. Él me dice que siga. ¿Ustedes? ¿Bien? Bueno, este es uno que tiene como 14 años o así, 15. Descanso. Cuando vuelvas esta noche, estaré durmiendo, bailando con vos, alegre como la boda judía en tu jardín, acunado por eco de risas, frágiles juramentos, murmullos de aprobación,
soñando con verte de nuevo, rozar tu mejilla con la mía, olerte poco a poco, reconociendo tu boca, hundiéndome en tu ojo, envuelto otra vez, siendo nosotros. Gracias. Bueno. A ver. Bueno, esto es un poco... Te doy lo que puedo, lo que sé, lo que espero que veas, lo que temo que veas, sepas, siento, rezo. Te doy lo que me queda. Respiro, miro, memoria de llamas en la estufita fría, mis manos te doy. Aguas del río, montañas, mi oscuridad te doy. Lo que en el bosque escondo, olvido, no encuentro, te doy lo que recuerdo. Las nubes de ayer, el suelo llorado, casa vacía, silla, grito, remordimiento, duda, murciélagos, golondrinas, ausencia de esperanza, abeja te doy. Mis dedos, mis pobres palabras, te doy lo que tengo, ninguna noticia. Te doy vergüenza, te doy. Noches rotas, este día interminable y su sol castigador. Te doy venas, ojos, todo lo que descubro, vivo, muero. Te doy mi resignación, pena, debilidad, deseo. El vidrio que limpio te lo doy para que nunca te sientas completamente sola. ¿Cómo vamos? ¿Uno más? Vale. Uy, qué decisión. Bueno, me voy a meter con este y ya está. A ver. Bueno, no sé, ¿eh? Bueno, voy a hacer dos. Uno muy corto, ¿eh? Este es un poema que, bueno, podría ser sobre cualquier persona, en cualquier momento, pero se llama Bridget, que era una perra que tuvimos. Y la leí hace poco, es algo que escribí hace muchos años, pero durante la pandemia lo releí con ojos diferentes, digamos. Que te dejen seguir soñando. Bueno, lo que pensé es mucho en la gente que estaba en hospitales durante... y sigue pasando eso, a gente que no puede ver a su familia, despedirse, ¿no? Al final, ni ellos de esas personas. Nada, bueno, esto es sobre Bridget. Que te dejen seguir soñando y te perdonen el haberte caído sin fijarte por dónde salía tu alma. Supiste vivir y nadie te contó que no sería para siempre. Sigo acá, de momento, hasta cuando sea. Último. Esto se llama Las alas del lobo. El pibe que maneja el fuego es el hombre que no se decide. No sabe mentir, nunca se sale con la suya. Acumula caramelos y cartuchos bajo su cama. Juega con el yugo que le impide volar. Se siente libre y listo para perder el universo del que hablaban sus abuelos. Basta con negarse a actuar en contra de uno mismo, le dijeron. Sabe que las reglas de conducta cambian poco, pero los mitos son mocos que no cesan de renacer y algunos vienen con pelitos. A veces las cosas se dejan hacer, las palabras necesarias aparecen, pero hoy el pibe cae en el remordimiento de cálidos recuerdos. Rechaza ramas verdes que no son ideas suyas, confirma sospechas, muerde sus manos, pies, lengua. Le cuesta imaginar que es astuto y puede sobrevivir en un mundo lleno de artistas. Ve, calla, mira, no mira. El niño lobo guarda plumas que encuentra,
cree que son de las alas de soñadores, desea ser como ellos, trata de absorberlos, empieza a sentir que se parece un poco, pero tanto desear agota a cualquiera, y el pibe se lamenta, se aparta, empieza a castigar a los más débiles. Bueno, muchas gracias. Y por cierto, gracias por que venga tanta gente a una lectura de poesía, es tremendo. Y no sé si algo que han oído les anima a leer o a escribir o las dos cosas, pues genial. Gracias por apoyar a la poesía de esa manera. Estas sillas son geniales, esta parte se parece a la silla de Sigmund Freud en su oficina. No, en serio. Como en la peli. Sí, yo me senté en una que era muy parecida, ¿eh? Bueno, esta es más cómoda. Esta seguro. Sí, bueno, mucho más. Pasaré a la historia como aquel que mandaba callar a Viggo Mortensen y que dejara de leer poemas, ya lo siento. No, siempre es mejor terminar que quieran a uno más y no se lo das, y mejor, ¿no? Que aburrirlos a muerte, ¿no? Es una manera de que podamos continuar con cómo hemos organizado el acto, que en esta segunda parte pues será una parte de conversación, y en la última, en la que tendrán ustedes la palabra para poder preguntarle, pues aprovechen y si quieren pues le pueden pedir que lea más en vez de preguntarle, y así hacemos un truco para que todo quede bien apañado. Trataremos de mantener una conversación. Si ustedes ven que yo lo hago torpemente, busquen la explicación en que estoy hablando con Viggo Mortensen. De modo que a partir de ahí todo es explicable. Bien, muchísimas gracias, Viggo, por tu presencia. Lo decía en privado y es un honor grandísimo que en primicia venga a presentar estos últimos libros, que venga a eso que llaman desde Madrid la periferia y que son lugares que a veces están más alejados mentalmente que físicamente. Es un placer tenerte aquí para hablar de poesía, para hablar de creación, para hablar de cómo llega alguien a sentir que la poesía es una forma de no solo de explicarse o de explicar el mundo, sino una forma de vivir. Bueno, antes de contestar, primero muchas gracias por la invitación y es genial estar aquí. Hace unos años, desde mi última lectura, y no había tanta gente como aquí, así que muy agradecido. La otra es, no quiero defraudar, pero yo creo que tiene razón mi amigo Fabián Casas, el que escribió ese poema que leí, Sin llaves y a oscuras, cuando dijo, ahora no sé si él cumple con si es tan exigente, pero dijo una vez, describir la poesía es el acto antipoético por excelencia. O sea que si esquivo un poco, pues probablemente será por ignorancia, pero digamos que es por lo que me dijo Fabián. No creo que sea muy sencillo lo de definir la poesía. Has esquivado muy bien por otra parte. No, pero... ¿Cómo empiezo a escribir? Sí, ¿cómo llega uno personalmente? Yo, leyendo... Ve que soy facilísimo. Leyendo tus poemas, es muy evidente que te cuesta más identificar la poesía como gran concepto y te interesa mucho más el poema como elemento más práctico, ¿no? Sí, bueno, yo empecé escribiendo cuentitos muy cortos, poemas en realidad, o sea, cosas muy escuetas de niño. O sea, me encantaba leer, leía muchísimo y entonces yo quería inventaba historias como esas y pensé, bueno, las voy a apuntar y así empecé. Y siempre fue algo que me gustó, era una forma de... Y se las leía a mi madre.
por ejemplo, ¿no? Mis hermanos no querían saber nada, pero mi madre sí era paciente y bueno. No, y apoyaba este interés mío en dibujar, en escribir y estas cosas siempre. Y era como mi público, y era ver cómo reaccionaba ella. Era una forma de comunicar con ella. En vez de decirle, mira, tengo una idea, o ¿qué tal si hacemos esto? Que también hacía esas cosas, ¿no? Sugería actividades locas y a veces decía que sí y muchas veces que no. Pero ponerlo en un cuentito, un poema, era otra manera de hacerlo y me gustó mucho. Y es algo que he seguido haciendo de alguna manera, ¿no? Es como prestar atención. O sea, la idea que si vas con una bolsa que tiene un lápiz y un cuaderno, como si vas con una cámara, hay la posibilidad, no hace falta que saques una foto o que escribas un poema, pero está ahí latente la posibilidad de escribir un cuento. Y eso ya estás prestando más atención, como lo de la cámara, estás como buscando composiciones sin pensarlo, prestas más atención, yo lo hago por lo menos. Entonces es algo que tiene que ver con estar consciente de que la vida es bastante corta. Yo siempre lo pensé de niño también, y hay que tener aventuras, hay que viajar mentalmente o físicamente. Y es eso, ¿no? Observas lo que pasa, lo digieres y después lo expresas. ¿Qué es cómo me afecta lo que he vivido hoy o en este momento? Y lo compartís con alguien. A mí me encanta, aunque seguramente hay otros poetas que leerían mis poemas mucho mejor que lo hice yo. Me gusta hacerlo, me gusta esa cosa de compartir estos momentos, estas ideas y ver qué pasa. Cada vez que lees un poema en público, el poema cambia. Como cada vez que ves una película, cambia, depende de dónde estés, cómo estés, con quién estés. Y algo pasa entre la boca del que lee un poema o un cuento y la gente que escucha. Algo pasa en el aire, algo cambia o no. Y eso te afecta, me afecta a mí. Oh, este poema igual no es tan bueno, si siento que no está cuajando, ¿sabes? O a veces me doy cuenta, no, esta frase no hace falta. Hubo uno de esos poemas que leí ahora y quité una línea porque me di cuenta que no hacía falta. Y eso era en ese momento, y era un poema que había trabajado mucho, o sea que pasan cosas. En ustedes, como también hay poesía en las palabras de Viggo Mortensen, aunque no esté leyendo poemas. Hay un texto de David Foster Wallace, el escritor norteamericano, el famoso texto que es El agua, en el que unos pececitos se cruzan con un pez grande, se saludan y dice, el pez grande les dice, ¿cómo está el agua? Les dice. Y los pececitos pequeños continúan y luego se dicen uno a otro, ¿qué es el agua? Porque ellos no han llegado a pensar, ¿no? Y un poco la poesía es como eso, no hace falta pensar tanto en la poesía para ser capaz de encontrarla casi de manera misteriosa. Sí, y de convivir con ella. Sí, sí. Hay una frase de una... Hay una buena, me haces pensar, el mar, el agua. Conoces seguramente la poetisa Mary Oliver, que murió hace unos años. Y ella tiene un poema, no sé cómo se llama algo de... Bueno, es un libro que se llama 1000 mañanas o algo así. Pero hay un poema donde ella va al mar. Ella vivía cerca del mar los últimos años de su vida y le encantaba. Se va a la orilla del mar y ve que están las olas y que está... No sé si es marea alta o baja, pero el mar está agitado y eso, y ella baja y está como... no está bien. Y mantiene una breve conversación con el mar. Le dice al mar, me siento fatal, estoy muy triste, me siento inútil. Dime, por favor, mar, ¿qué debo hacer con mi vida? Y el mar dice, tengo mucho trabajo,
tengo muchas cosas que hacer todo el rato, lo siento, no tengo tiempo. O sea que, anda, haz algo, le está diciendo, me parece, no sé, bueno, es genial. No sé qué, parafraseo, ¿no? Pero... Hay un concepto que me parece que es muy importante en tu creación literaria, que es el concepto de identidad, que aparece constantemente, aparece mucho el niño, el hombre que se está construyendo. Yo no sé si es muy sencillo construirse una identidad con una anécdota vital como la tuya, tan compleja, ¿no? De muchos países, de muchas procedencias. El otro día recordaba una frase de Robin Hood, que dice, él mismo dice, no sé de dónde soy, pero sé dónde he estado. No sé si a ti te pasa lo mismo. ¿Tú sabes de dónde eres o es más importante dónde has estado? Genial, eso es genial. No, hay veces que me siento que pertenezco en todas partes y a veces en ninguna parte, ¿no? Como que, bueno, nací en una ciudad, pero me crié en otra y en otros, y en el campo, diferentes idiomas, amistades, paisajes. Y siempre viajaba, o sea, mi familia viajaba mucho buscando trabajo y estas cosas que es, el mundo de hoy es, a pesar de la pandemia, sigue siendo algo bastante común. La gente se tiene que mudar por razones de trabajo. Hay gente que sufre muchísimo. Toda la gente que intenta venir de África a las orillas de Europa no vienen porque quieren hacer un viaje por Europa, vienen por desesperación, necesidad. Bueno, no viajaban desesperados mi familia, pero buscaban trabajo y encontraban. Entonces yo me crié en muchas partes y me afianzaba, me gustaba mucho cada lugar, ponía raíces, digamos, y después nos íbamos. Y eso supongo que me ha servido como artista, como actor y también como escritor, imaginarme en otros lugares, ponerme en tratar de entender el punto de vista de alguien que es diferente, que habla diferente, porque me he criado con eso un poco, pero no sé, yo creo que la gente tiene esa necesidad a veces de saber casa qué es, hogar qué es, familia qué es, origen qué es, de dónde vengo, dónde pertenezco. Y a veces hay que tener paciencia y aguantar esos momentos de, que estás ahí flotando y no sabes dónde perteneces, no sabes dónde. Y yo fluctúo entre las dos cosas, fluyo entre el pensar, en general pienso que pertenezco en todas partes. Hay muchos sitios en el mundo que ya siento nostalgia por esos lugares porque he vivido años ahí, he trabajado, he tenido experiencias importantes, personales. He estado en ese país o este otro, cuando pasó algo importante históricamente en ese país, etc. Me hago amigo de los lugares y de la gente de esos lugares. Pero hay veces que pienso, no pertenezco a ninguno de esos lugares. ¿Tienes la sensación entonces de ser un hombre dividido? Sí, a veces, pero no me molesta mucho porque sé que pronto encontraré algo interesante donde estoy. Y al final, yo creo que lo cierto es que lo importante no es dónde estás, pero cómo estás, ¿no? Uh-huh. Decía esta cuestión de un hombre dividido, que también es otra referencia cinéfila en Ivanhoe, Olivia de Havilland, cuando vuelve el héroe, que vuelve después de haber tenido una aventura, sí. Le dice, un hombre dividido son dos hombres, le dice. Entonces, yo no sé si se puede ser, como decía yo al inicio, muchos hombres al mismo tiempo, con tener multitudes y vivir en el conflicto sin ningún problema. Yo creo que todos evolucionamos y que cada día nos presentamos según con quién nos encontramos o en qué situación, nos presentamos automáticamente sin pensarlo de otra manera. Hacemos personajes. O sea, si te para un policía y estás yendo al trabajo, te portás de alguna manera. Hay una sonrisa, hay una amabilidad, una cortesía, una paciencia, para que este tipo piense, qué buena persona, no le voy a multar, ¿no?
O te encuentras con alguien con el que estás peleado desde hace muchos años y lo ves por la calle y lo evitas o lo ves o no hay modo de evitarlo y ¿qué pasa? O no sé, depende de con quién te encuentres. Entonces hay personas que presentamos durante el día que son levemente diferentes, pero también con el paso de los años yo veo un álbum de fotos, digamos, recientemente vaciamos la casa de mi madre y estábamos mirando todos estos diarios suyos, álbumes de fotos junto con mis 2 hermanos y me veo ahí con 3, con 10 años, con 15, con 23 años, con 40. Y son personas distintas. O sea, porque recuerdo lo que uno ve cuando ve una foto en un álbum, ¿no? El 90% de lo que estoy viendo está fuera del marco de esta foto, ¿no? ¿Cómo estaba yo entonces? Mi amigo era este y no me iba muy bien en la escuela, o mi madre le pasó esto, no sé. Todo lo que pasa fuera de la foto es lo que uno siente, digamos. Y es así cuando leo los poemas. Cuando leo un poema que tiene 30 años, o 20 o 15, no es que esté en desacuerdo con lo que escribí, puede que piense, bueno, este poema hay que reescribirlo, pero la fuente de ese poema, de dónde vino, es parte de una persona. Yo soy la misma persona, pero tenía otras preocupaciones, otros intereses. No estaba informado de alguna manera sobre muchas cosas. Ahora tengo otra perspectiva, pero a veces un poema antiguo me hace pensar, a lo mejor me he olvidado de algo importante, he perdido cierta inocencia con respecto a algo o a alguien. No está mal examinar, o sea, no tengo un deseo de vivir en el pasado, digamos, pero no está mal examinar de nuevo. O sea, durante el encierro de 2020, cuando empezó la pandemia, ahí vimos muchas películas y vi muchas películas que no había visto en muchos años. Pensé, voy a encontrar esta, que me acuerdo que hace 30 años me encantó. Y esta otra también, y bueno, una lista de películas. Y algunas me gustaron tanto o más, y otras pensé, ¿por qué me gustó esto? O sea, esa persona que fui era bastante tonto en ese sentido. O sea, no sé, uno cambia y todo fluye, como dicen. La poesía es capaz entonces de dotar de trascendencia a las anécdotas, de hacerlas permanente. Es un diario, para mí es un diario. No soy muy bueno, he intentado, ya no, pero antes intenté escribir un diario, cada día, porque he visto diarios de escritores y de gente, y de amigos también. Qué bárbaro, tenés eso y sabés lo que hiciste a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde, hace 33 años. Increíble, ese martes, justamente, Te felicito, pero no, me parece que la vida es demasiado corta. Yo prefiero escribir un poema, aunque sea, como dices, el poema es una mentira, claro, pero viene a ser una verdad sobre lo que uno siente. O sea, capta algo que es verdad, que pasó. Es una destilación, es una impresión de algo que pasó. Y eso me basta. Con eso es como tener unos meses, porque de ahí puedo salir por las ramas, como con las fotos, ¿no? Es muy importante. Hay una escena. Yo no quería hablar de cine, y ven ustedes que siempre vamos al cine para hablar de poesía, pero están muy unidos. Luego quiero que hablemos de eso también. Hay una escena de Espartaco en la que el joven Tony Curtis dice que quiere pelear, y Espartaco le dice, tú no lucharás, porque él ha recitado unos versos que le enseñó su padre, y le dice, tú no lucharás. Dice, yo quiero luchar. Dice, tú no lucharás. Dice, tú recitarás versos. Y le dice Varini a su mujer, dice, ¿por qué no le dejas que luche? Dice, luchar puede cualquiera, hasta las bestias. Dice, pero él puede conseguir que nuestras historias permanezcan para siempre. Y entonces, claro, la labor del poeta es fundamental, mucho más que la del guerrero, viene a decir esa cuestión. La capacidad
claro, tan potente de la palabra para mantener la anécdota vital. La memoria. Y es así, con la dificultad de unir memoria y ficción. Claro. ¿Tú tienes un poco claro cuándo funciona un poema, Vigo? Bueno, al escribir un poema, y es lo mismo, creo, haciendo, digamos, una película, para que a mí me salga bien o sienta que voy por buen camino, tengo que sentirme libre. Cierto desorden. No, pero empieza por ahí, ¿no? Es que, bueno, vale todo. ¿Qué quiero decir con esto? Abandonarme, que salga lo que salga. Pero está vinculado, y con los años, al meterme en el desorden y empezar a poner todo lo que se me sale de la cabeza, estoy también precisando, estoy buscando detalles, bueno, y tacho, ahora se va formando y cuando termino y lo leo, sé si va a funcionar o no, más o menos, y después lo reescribo. Entonces hay que alternar entre el desorden y la precisión. Y al reescribirlo y terminarlo, algunos salen así y están casi hechos. Pero en general, aunque yo piense, y puedo ser impaciente con eso cuando escribo un guión o un poema, quiero que ya tenerlo todo ya solucionado y meto toda la energía, pero me parece importante no frenarme y pensar, es un optimismo loco, bueno, lo voy a escribir hoy y ya está, o esta semana, y sale mucho. Y después vuelvo y vuelvo, incluso cuando lo he reescrito, un guión, digamos, 20 veces, si lo dejo un mes, unas semanas y vuelvo, siempre hay algo. La estructura, esta escena tiene que venir antes. Y con los poemas idéntico, como pasó esta noche. Es un poema que he leído muchas veces en público, que he reescrito muchas veces y quité 2 palabras. Y sonó bien. Y ahora seguirá así, me parece, porque era necesario. Entonces, es eso. Creo que es como la vida, ¿no? Que tenemos semáforos, nos cepillamos los dientes. En general la gente dice gracias y de nada, no siempre, pero bueno. Pero hay esta cosa de querer saber, tener un orden. ¿Cómo son las cosas? Salgo, hago esto, me presento de esta forma, espero que esto pase, si llego a esta hora empieza el trabajo, o, no sé. Queremos tener un orden porque si no nos sentimos muy nerviosos y la sociedad igual no funciona, pensamos, pero hay gente que va por la vida y no le importa. Pero en algunos de tus poemas sí que se percibe una especie de dejadez de que todo se ha hecho deprisa para que el poema vaya ganando sentido y que el sentido no estaba previamente hecho y que es muy libre, un poco surrealista incluso, me ha dado la impresión. Bueno, sí, a veces descubro cosas al escribir. Sí, como que la sintaxis te importa menos, como el hecho de que tenga una potencia distinta, ¿no? Pero al final es una precisión mía, no de otro. Otro podría decir, no es muy preciso. Pero para mí sí, es quitar esta palabra, o mover esta aquí, o esto, como montando una película. No, eso no. Ese plano debería durar un segundo más, o menos. O no debería estar. O esa escena afuera, o la pones al principio de la película y ahora todo tiene otro sentido. Y eso hay que ser muy preciso. ¿Eso es técnica o es creación? ¿O no hay distinción entre ambos procesos? Bueno, ¿O la técnica controla la creación? Es aprendizaje y es técnica, pero no es completamente intelectual. Uno puede ser libre en la precisión, como uno puede ser preciso con el desorden. Eso es lo que siento que hago. Pero para otro dirá, bueno, una buena solución está chiflado. Para que todo quepa. Sí, esto lo explicaba también el gran humorista español Gila, en una de sus historias que decían de la guerra, contaba que habían pedido un submarino y decía, llamaba y decía, oigan ustedes, ¿qué tal el submarino? Y decía, pues de color bien, pero no flota.
Y entonces algunas veces los poemas están bien de color, Sí, pero no uno ve flotan. que no flotan, ¿no? Y tienen que flotar. Esto lo decía también, hay una serie, Vikingos, que Sí. hay un personaje que está muy, muy trastornado, Floki, el constructor de barcos, Ajá. y que se le acerca el rey Ragnar y le dice, ¿qué barco tan hermoso has hecho? Y él le dice, mi señor, solo es hermoso, solo es precioso si funciona. Decía, y claro, yo cuando veía aquello me preguntaba, ¿y cuándo sabe uno que funciona un poema, amigo? Bueno, eso es muy subjetivo, ¿no? Pero es cierto que hay poemas o películas o novelas que tienen escenas o frases inolvidables, pero que no son muy buenas películas o poemas o novelas. Eso pasa mucho. O actuaciones que son memorables por una escena o dos, pero no cuaja todo, ¿no? Es muy difícil escribir una novela que funcione de principio a fin. Es muy, muy difícil hacer una película, hay tantos elementos, pero para mí es el proceso de escribir, como de leer, o de hacer una película, especialmente haciendo cine, porque hay tantas personas con talentos diferentes. El trabajo colectivo de contar un cuento en el cine siempre me ha divertido mucho. Siempre como actor, antes de dirigir una película también, siempre pensaba en eso, en qué hace este y cómo hace, qué aporta el que hace este trabajo y el otro, y cómo funcionan juntos o no. Y eso siempre me ha fascinado. Y el proceso de hacer películas. Hay rodajes donde lo he pasado genial y he visto cosas maravillosas, incluso ensayos que no fueron filmados. Y después ves la película y más o menos. Yo trato, dentro de lo posible, de formar parte de historias que a mí me interesan y que tienen el potencial donde puedo aprender algo y estamos contando algo original y especial, pero sabiendo que no, es un poco, hay que tener suerte. También te tiene que llegar la inspiración, tienes que saber cómo terminar el poema, cómo armar esa película a base del esfuerzo de un grupo de personas. Y es muy difícil, hay muy pocas grandes películas. Me interesa mucho el asunto del... O grandes poemas, grandes colecciones de poemas. No hay tantas colecciones que yo diría que son geniales, que todos los poemas funcionan. El proceso de creación de una película que es tan interesante y que a mí me interesa mucho profesionalmente. Y aprovecho para hacerte una pregunta que mis alumnos siempre se hacen y algunos estarán por aquí y no me perdonarán que no te la haga porque ellos quieren saber si el guión de cine es literatura o no lo es. Sí. Sí. Para mí sí. Pues ya lo sabéis, chicos. Esto entra en el examen. Ahora puede ser muy mala literatura. Decir, según Viggo Mortensen, no. Sí que lo es. Bueno, no, o sea, en general casi todas las películas que se hacen cada año en cada país son malas. O sea, artísticamente, en mi opinión. Y después hay algunas que son muy buenas y algunas que son casi muy buenas. Y algunas que tienen elementos, una buena actuación de alguien o unos paisajes, una fotografía, pero que todo funcione junto y sea una gran obra, pues son pocas. Pero eso no quita que sea literatura. Se escriben muchas novelas malas cada año también, pero son literatura. Pues aprovechando que estoy aquí y que además he tenido muchas peticiones de preguntas, pues voy a hacer otra. Mis amigos de Noam Chomsky me pedían que el Capitán Fantastic pues recordara algo de Noam Chomsky aquí. Me consta que hay compañeros míos que celebran el día de Noam Chomsky desde esa película en sus aulas. No han ido a cazar ciervos todavía con arco y flecha, pero tengo esto es una pequeña duda. En Capitán Fantastic el personaje toca la guitarra, toma mate
y uno de los niños toca el cajón flamenco. Dime que fuiste tú el que metiste esos detalles en el guión. El cajón no lo metí. Ah, Lo otro sí. lo otro sí. Pero el chico lo hacía bien. Lo hacía bien, sí, pero me extrañó ver ahí un cajón flamenco. En realidad el cajón es cajón peruano, aunque ahora lo llamamos cajón flamenco, ¿no? Pero ¿cuáles son, podemos hablar de tus autores o de tus autoras fetiche, de aquellos que han marcado? Porque tú tienes una formación como lector, pero también una formación reglada, unos estudios universitarios que... Es difícil empezar por ese camino si no estás dispuesto a estar una semana y después cambiar de opinión mañana. Para hacer una lista así pero enorme. Quizás si dices Borges, pues sí. Todos nos diríamos, pues bueno, sí. Borges. Bueno, sí, hay poetas argentinos de Pizarnik, Borges. Cortázar, quizás. Sí, Cortázar me gusta mucho. O sea, si le preguntas a alguien que sabe cuáles son los 10 o los 20 poetas argentinos más importantes, digamos, del siglo XX. No siempre entraría él en la lista, pero tanto sus poemas, como poemas en prosa más o menos que escribía, y sus cuentos muy cortos, que para mí son poemas, son muy buenos y tienen algo que ver, no sé si él estaría de acuerdo, ni sé si le gusta mucho o no Cortázar, pero Fabián Casas, mi amigo, tiene algo en común, tiene un sentido del humor que me gusta mucho y son muy astutos, su forma de construir sus historias. Bueno, él me gustaba mucho. Pero no, hay muchos poetas y he escuchado a algunos poetas jóvenes, siempre hay. En Argentina la poesía está muy viva, la gente lee mucha poesía, creo que más que en cualquier país hispanohablante, incluso España. Creo, no sé. O por lo menos en Buenos Aires, no sé. Bueno, se lee mucho. Muchos talleres de creación. Sí. Muchas... No, y la gente va. Hay lecturas constantemente. Bueno, lo que sí sé, no sé si España, porque en España hay muchos buenos poetas. Y siempre lo ha habido. Pero en Argentina se lee mucho, mucha poesía, que no es, en el mundo de hoy, la gente no lee tanta poesía como antes, y antes tampoco se leía tanto, digamos, pero en Argentina ha habido como una consistencia en eso, que la gente lee, publica, discute, no tanto como discuten sobre el fútbol, pero es parecido. La gente se puede animar mucho y puede discutir y pelearse sobre poemas. He visto discusiones entre, digamos, fans de la poesía en Argentina donde discuten, no, ese no sabe escribir, está copiando a no sé quién. No sé. No, se cree que, bueno, ella se cree la nueva Alfonsina Storni, pero no, hay eso, pero es algo vivo, es algo que existe y es muy, siempre pasa algo ahí, en el mundo de la poesía, teatro también. Sí, no sé, empecé, como digo, escribía siempre algo en castellano, pero escribiendo mucho en inglés y leyendo en inglés, poesía al principio, y habían poetas de California y del oeste de Estados Unidos que conocí, que vi leer, estuve en talleres con algunos muy buenos, y muchas mujeres también escriben y escribían muy bien en Los Ángeles, San Francisco, Oregón, toda esa zona, y Nueva York también, pero Stafford es un poeta que me gusta mucho. Robert Greeley, o sea, hay muchos que me gustan. Hay un poeta que conocí que murió hace unos años, que publicamos tengo una editorial que se llama Percival Press, sí. Scott Weinberg, y es un gran poeta. Si me das una dirección física te envío de acuerdo. Sus libros. Es muy... Estás notando cómo la envidia sube No debes decir esas cosas en público. Bueno, lo siento. Después no lo voy a aceptar, Estén ustedes tranquilos. No quiero más libros. Vale.
No, nada, él me gusta mucho. Después vas a los de mucho antes, en Estados Unidos, Walt Whitman, que nombraste, claro, genio. Y después tienes, por ejemplo, de los antiguos argentinos, digamos, en el sentido de que fue el primer poeta de lengua hispana que escribió en verso libre, Leopoldo Lugones, de Argentina, que fue como el Whitman, digamos, latinoamericano en ese sentido. No por sus preocupaciones, pero por su estilo, digamos. Y hablando del estilo, ¿a ti te preocupa mucho el estilo? Cuando tú escribes, dices, ¿tiene que notarse que hay un estilo? No, visualmente decís. Es que es muy complicado. Mira, yo esto del estilo hace ya unos cuantos años escuché a dos señoras que estaban tomando café en una terraza al lado y una la decía a la otra, dice lo importante el secreto de la vinagreta es que no sepa vinagre. Es echar vinagre pero que no sepa vinagre. Y yo llevo años pensando en esto como el estilo literario, es decir, hay que poner mucho estilo para que no haya estilo, pero no he encontrado la solución a lo que llamo el misterio de la vinagreta. Bueno, eso también es buenísimo. Eso también cambia, porque... Ustedes, a partir de ahora, también estarán muchos años pensando en la vinagreta. Dándole vueltas a cómo se le echa la vinagreta para que no sepa vinagreta y sea una buena vinagreta. Y lo haces y lo presentás a la persona amada y dicen... No. Claro, pues lo mismo con un poema, ¿no? Le pones el dedo y dices, no. Estás muy contento, que te quiero leer un poema nuevo, que creo que... No. Nah. Primero no hay que decir, es un poema muy bueno, te lo quiero... Claro. No, solo te quiero leer un poema, como si no te importara. No, pero el estilo cambia también. Yo, por ejemplo, escribí un poema largo durante el encierro, que era una palabra por línea, muy largo, y así salió. Está aquí en el libro. Eudaimonia, sí. Y bueno, es algo que son dos palabras que vienen del griego, que es buen espíritu o buen... el bienestar, sí, viene a decir. Un tipo de felicidad. Sí, felicidad. Y yo estaba pensando durante el encierro, ¿pero qué es estar bien? ¿Es solo estar contento, alimentado, con techo, o es algo más? Yo creo que también tiene que ver con la aceptación. No tenemos otra. O sea, durante la pandemia estamos más conscientes de algo que en general no vamos pensándolo todo el tiempo porque nos volvemos locos si hacemos eso, que nos podemos enfermar en cualquier momento, que podemos tropezar, que algo nos puede pasar, que podemos morir mañana. No sabemos cuándo va a pasar eso, pero va a pasar. Pero en general no pensamos en ello porque es molesto. Pero con la pandemia... estás consciente de algo que siempre estuvo ahí. Y creo que aceptar eso y convivir con ello, porque no hay otra, es saludable mentalmente y tiene que ver con el bienestar, aceptar. Entonces el poema tiene que ver con eso. Pero a lo que voy es que salió así, palabra, palabra, palabra. Y hay otros que escribo prosa, ¿no? Hay algunos que son así y otros que son así. Y bueno, y sale como sale. No estoy tratando de forzar al poema a salir de una manera. Y muchas veces voy y encuentro que no. Lo he roto demasiadas veces, tiene que ser más larga esa línea y vuelves. Y después, años después, lees un poema que lo habías escrito de una manera y te das cuenta, no, estaba casi ahí, que fue un poema prosa, y no me atreví, no me di cuenta que era eso. Entonces ya le quitas toda esa... Siempre en formato, diríamos, clásico, que es decir, es el papel, es el libro. Te digo esto porque... Me gusta mucho el papel. Claro, he leído en algún sitio, no sé si esto lo sabías, es que la última película editada en soporte vídeo por un gran estudio fue una tuya. A partir de una historia de la violencia del año 2006, ningún gran estudio sacó películas en formato vídeo, ya pasaron a otros formatos. ¿Los nuevos lenguajes te interesan? No sé, las nuevas tecnologías, las redes,
es algo... Bueno, las redes, yo uso el Internet. No tenía ordenador antes, ni tampoco teléfono, ni nada. O sea, no me interesaba nada de eso. Pero al fundar una editorial para poder editar libros, era necesario. Y me di cuenta cuando aprendí a usar el ordenador que era muy útil, una herramienta genial, porque a cualquier hora podía reescribir algo, ahora los guiones, todas estas cosas. Muy útil, imágenes. Pero yo, las redes sociales en general, o sea, la vida es corta. Y para mí esto de, digamos, Facebook y todas estas cosas, no tengo nada en contra de que Instagram, Twitter, no sé, hay miles de cosas. Yo si me meto en eso, no hay fin. O sea, ya tengo el día un poco... Me parece demasiado corto el día ya sin eso. Voy a hacerte la última pregunta. Tengo muchísimas más, pero voy a hacerte la última para dar paso al momento que ustedes están esperando, que es poder preguntarle a Viggo Mortensen todo aquello que siempre quisieron preguntarle o que nunca imaginaron que podrían preguntar. Aquí tú puedes responder lo que quieras, obviamente. ¿Qué es lo que no se puede escribir, Viggo? ¿Hay algo? No, es como retórico. Puede ser una pregunta. Es como buscando. Es como decir ese poema donde hablo de que todas las palabras son mentiras y que es imposible captar lo que uno siente. Es como decir... Un poema es la flor de la mentira, que son las palabras. Nunca alcanzan, no representan fielmente el corazón de lo que pienso o siento. ¿Qué tipo más amargado? Lo has dicho tú. Ya lo sé. Pero no se puede hacer una película perfecta, no se puede escribir un poema completamente perfecto, siempre habrá otra opinión, otra versión, otro ángulo, digamos, pero vale la pena intentarlo. A eso voy, digamos. Olas de plástico parpadean y ahogan en la noche original. Pues vale, funciona. Casi leí ese poema, pero no me atreví, es muy largo, es largo. Ahí está. Bueno, son unos... es la hora en la que hemos previsto que si ustedes... ¿Se fueron? No hay nadie. Si ustedes no se han ido todavía y les apetece, pues encenderán las luces. Hay unas personas que están colaborando con nosotros y que tienen micrófonos, de tal manera que si alguien quiere hacerle alguna pregunta, pues levante la mano, se les entregará el micrófono. Por favor, lo único que les pido es que las preguntas se hagan siempre con micrófono, por una cuestión de la grabación de la pregunta, y en la medida de lo posible que no se establezca un debate de ida y vuelta con pregunta-respuesta. ¿De acuerdo? Quiero decir que ¿cómo decir? Que el invitado es Viggo Mortensen. Me está protegiendo. Hola, en primer lugar me gustaría saludar a Javier porque fue mi profesor en la universidad. Había una, muchas gracias. Hola, Javier. Me llamo Beatriz y yo también escribo y me gustaría saber, Viggo, si a usted le supone mucha diferencia escribir en castellano comparado con el inglés a la hora de hablar de sus sentimientos o de expresar cierta vulnerabilidad o cierta gentileza a través de sus palabras. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Beatriz. Bueno, hay diferencias, hay ideas o sentimientos que llego a expresar con más facilidad en castellano y otras ideas que me salen más rápido o más fácil en inglés. Me afecta donde estoy, qué estoy leyendo, qué estoy escuchando. Como paso mucho tiempo en España y me paso la mayor parte del año hablando en español, esté donde esté, incluso cuando estoy en California, mucho. Es natural que piense y por ende escriba en español, ¿no? Pero hay diferencias importantes, hay cosas que
yo también he traducido, aunque como dicen traditore, ¿no? Que en italiano que traducir es traicionar, porque es imposible. Eso sí, no puedes llegar a captar exactamente lo que era. Hay buenas y malas traducciones, hay poemas que se dan para traducir mucho más que otros. Y yo intenté hacer una traducción de Eudaimonia, que es un poema que escribí en inglés, y tengo una traducción, pero no me gusta, no funciona, porque hay una música que le falta y tienes que decidir, es entre ser muy literal o simplemente presentar la idea detrás de la palabra o de la frase, y es muy difícil, a veces no sale, y no pude. Hay otros que sí he podido, incluso el poema que leí en inglés lo he traducido al español y me gusta tanto en español como en inglés. Es un poco diferente, pero tiene las mismas ideas, el mismo sentimiento. Entonces, sí, no sé, a veces me despierto y me doy cuenta que he soñado algo en un idioma u otro, ¿no? También hablo danés por mi padre y su familia, y viví ahí unos años. Cuando estoy en Dinamarca unos días, empiezo naturalmente a los números, a contar cuando estoy en una tienda o estoy incluso soñando. A veces me salen danés cosas, digo cosas. Y si estoy muy cansado, me ha pasado cuando está el cerebro trabajando mucho los idiomas. Yo hice una película hace unos 8 años o así, en Marruecos, en una historia sobre que ocurre en los años 50, comienzo de la guerra de la independencia en Argelia. Y yo hacía de un profesor en una escuela en la montaña, que es de origen, complicado. Sus padres eran andaluces, pero él había nacido en esas montañas y se había criado hablando francés y árabe. Y entonces yo hablaba francés antes de hacer la película, pero no tan bien como hablo el español o el inglés, pero hablaba bastante bien, pero con un acento marcado de Quebec, de Norteamérica, porque ahí aprendí el francés, ¿no? Viviendo cerca de la frontera canadiense, y en mi adolescencia. Y entonces estaba trabajando para hablar el francés como debía hablar este personaje, y el árabe era otra cosa. Casi más fácil por un lado, porque lo aprendí fonéticamente, lo que tenía que decir, y no tenía un acento previo, entonces me entré. Y me gustan los idiomas, me parece interesante. La música, que es distinta en cada idioma, cada región incluso, como el acento asturiano comparado con el andaluz, muy distinto, ¿no? Me encantan esas cosas. Pero ahí estaba trabajando y me daba cuenta, cada día a las 3, 4 de la tarde estaba mentalmente agotado, porque tratando de hacerlo bien, y a veces estaba hablando con el director y me salía, le decía algo que decía, pero no entiendo por qué, y lo decía en danés. Y él me miraba perplejo, en francés. Este señor me miraba y digo, no, olvídalo, lo que quería decir, entonces lo decía en francés, ¿no? Pero que es como la mente, es sorprendente lo que hay aquí dentro, y seguramente no usamos, solo usamos una pequeña parte, ¿no? Pero, no sé, sí, los idiomas son, a veces, cosas de sentimientos, a veces me salen de una manera que me siento cómodo en español con eso, con ciertas ideas, ¿no? Emocionalmente, no sé. Creo que hay por aquí alguna palabra pedida también atrás. Hola, buenas, ¿qué tal? Antes debatíais sobre que tenía que tener un poema, una novela, una película para funcionar. Y yo, mientras os escuchaba, como que me contestaba todo el rato, o os contestaba a vosotros sin que me escuchaseis, y yo respondía como que tenía que ser verosímil, que lo que se contase tenía que ser genuino.
y algunos de sus poemas para mí son muy verosímiles desde el punto de vista emocional, y me gustaría saber si cuando en el proceso de escribir tiene alguna fórmula o algún hábito para conectar con esa emoción. No sé si canciones o fotografías, películas. Gracias. Gracias. A base de experiencia, es algo que o está funcionando o no. Si hay parte que me gusta, pero de repente algo me frena o no me lo creo, bueno, lo tacho levemente para que lo pueda leer todavía, porque puede que termine el poema y después me doy cuenta, eso sí funciona y le puedo meter acá. Me gusta escribir a mano, ¿no? Y después con el ordenador y lo termino, ¿no? Y lo imprimo y después lo tacho y lo imprimo de nuevo, y no sé. Pero esta cosa es como un instinto que viene desde el vamos, desde el principio de escribir, pero también con la experiencia. No, yo ya veo que esto no va a funcionar, no, esto no, esto ya lo he hecho, lo he dicho de otra manera, no hay que repetir esa idea, no hace falta. O sea, es como es autocensura, supongo, tiene que ver con esta cosa de la precisión, ¿no? Pero al principio, como digo, tachar levemente, no se sabe. O poner una pregunta ahí, no sé si funciona o no, pero bueno, lo dejo por este momento. No hay que cortarse, no hay que frenarse, pero llega un momento donde hay que ser cruel con la selección de poemas que uno va a leer y con las palabras que van a estar en un poema, ¿no? Pero cada uno es muy personal, ¿no? Tú sabrás lo que es tuyo cuando expresas algo, escribes algo o dices algo, alguien que te importa, sabes instintivamente si estás siendo honesta o no. Nadie te lo puede decir. Yo no puedo leer tu poema y decir, bueno, no creo que eres honesta aquí. ¿Qué sé yo? Y seguramente hay profesores que dicen eso. Yo no me atrevería a decir, no eres honesta. Podría decir, a mí me funcionaría mejor quizás si me preguntas, ¿esta frase hace falta? Solo pregunto, ¿o debe estar ahí? Pero decir que no sos honesta, bueno, eso no sé, eso lo sabes vos. Creo. Hay por aquí también abajo alguna mano. Estas personas que están pasando más frío aquí también merecen micrófono en algún momento. La verdad es que sí, ha bajado un poco, ¿no? Ha bajado un poco la temperatura, sí. ¿Sí? Les gusta más, parece que la oscuridad se sienten más a gusto. Hola. Nada, expresar que es un gustazo haberte visto en directo, disfrutarte, escucharte, y a mí me gustaría pedirte si nos puedes recitar el poema de las palabras, ese que hiciste en el confinamiento con todas las palabras seguidas. ¿El poema en inglés? No sé si es en inglés o en español, del que habías hablado, que eran palabras seguidas. Larguísimo. Aunque sea un largo, poquito. Me he convertido en un policía sin darme cuenta, perdone. Léelo tú. No. ¿En serio? ¿Tenemos tiempo para eso? Bueno. Es en inglés, ¿eh? ¿No? ¿Entonces no? Bueno. ¿Seguro? Bueno. Eudaimonia. Before dread, before being invited, she wins. Trick, staying, thriving, feeling something, helping it, someone bloom. Imagining this while she rebuilds, collapses, each uneasy breath passing. Storm, sunup, seedling, flowering, magnolia, wisp, drought, eruption, extinction, decaying, drowning, twisted, thorny, burning, bramble, cracked, ochre, clay, sheltered, shorn, dormant, devoured trails, putrid rainbows, airborne assassins, takes you in murderous embrace, blurs, seasons, trembling, budding, stinking, sinking, setting, stone, cold, sand. All going to die. All going to die.
Loveliest spring recalled, rain, sun, paired day, night, lambent daybreak, glorious radiance, ennobled, soaking ditches, magpie, Mondays, whippoorwill Wednesdays, exalting, succession, parting, songs insistent, pullulating, reconfigured native terrain, innocuous, billowing mist, deep, verdant, riverine absolution, nooning, drifting, unified, fusing, inseparable, passerine days, follow, iris evenings, eudaimonia, attained, malice implausible, just then. Es muy largo, ¿eh? Yo creo que... Pero esa es la idea. Sigue y sigue. Y el refrán que viene de vez en cuando es all going to die, all going to die. Y esto es unas descripciones de la naturaleza y cómo es cruel y cómo es implacable y que no somos nada, que pensamos que podemos controlar el mundo natural y que obedezca a nuestros deseos y nuestras leyes, lo que imponemos y no somos nada. O sea, y al final, la última vez que dice all going to die, y por último dice not now, not all, not yet. Bueno, por ahí va. Voy a intentar traducirlo, pero ves, no sé. Es que el ritmo es clave. Sí. Ahí. Hola, buenas noches. Me llamo Vanessa y bueno, encantada de poder hablarte. Para mí es súper emocionante. Bueno, voy a hacer una pregunta que, bueno, no sé, a ver si me la puedes responder. O yo la sé formular, mejor dicho. Para escribir cualquiera que sean los proyectos, poemas, guiones, lo que sea, ¿necesitas algún momento de preparación? Es decir, en un momento que dices, pues me encierro o me siento en un escritorio, me siento en una silla y pues lo que surja. O, por el contrario, ¿tienes algún tipo de preparación mental o emocional o te dejas llevar también por momentos emocionales importantes de tu vida? O, como última opción, si se te ocurren las mejores ideas, pues en momentos cotidianos, como estar fregando los platos o sentado en el inodoro. Fregando los platos pasan muchas cosas. Hay dos actividades que me gustan. Hay cuatro. Hay cuatro que son, hay dos pares. Fregando platos o lavando ropa. Me ordeno los pensamientos un poco y creo que es bastante normal eso. Cualquier persona cuando está haciendo eso, especialmente si está fregando a mano y eso, te pones sabes lo que tenés que hacer ese día, ordenás un poco, reflejás sobre lo que pasó ayer o anoche, no sé qué. Y otra cosa es caminando, pasa, y manejando, conduciendo en coche. Yo he hecho muchos viajes largos, antes los hacía mucho en Estados Unidos, en coche, y ahí se me ocurren ideas, a veces tengo que parar y lo escribo, y eso, o lo grabo para recordarlo luego. Ideas para cuentos, para guiones, pero también cosas muy personales. Las cosas están vinculadas, ¿no? Como decís, cosas cotidianas. Olvidé darle las gracias a no sé quién, o escribirle, fue el cumpleaños de no sé quién. Algo sencillo como eso, o ahora me doy cuenta de lo que pasó en realidad en esa conversación o en ese encuentro. Y puede ser algo que pasó ayer o hace 2 años. Son cosas que, no sé, al enfocarte es como una especie de meditación a medias, digamos, porque estás concentrado en una actividad, ¿no? Hay muchas actividades que te dan eso. Pero la gente cuando escribe hay gente que tiene que tener todos los lápices, todo muy ordenado y tienen horarios. Los escritores que logran escribir un montón en sus vidas
suelen ser, me parece, gente ordenada en ese sentido, que saben que van a escribir de las 8 de la mañana o las 10 de la mañana por 3, 4 horas, almuerzan y después a lo mejor leen un poco por la tarde y ya. Y si quieren escribir algo más o repasar algo, pero tienen un horario fijo. Yo no tengo eso. Yo escribo por la mañana temprano a veces, por la noche, en el coche o en la casa. O sea, a veces es una foto, es un recuerdo, una carta que recibo, una conversación que oigo en la calle. Hay algo que me impulsa y entonces lo apunto, o apunto lo suficiente si no puedo escribir en ese momento y me lo llevo a casa. Tengo papelitos por todos lados y después se amontonan y entonces los miro. Si los puedo leer todavía, porque los he escrito muy rápido, descifro y lo apunto y lo pongo todo. Y a veces, normalmente no hay nada ahí, pero puede haber una frase o dos y los guardo, como decía en ese poema. Es una frase que guardo y guardo años, que está escrito en una servilleta, que después lo puse en el ordenador por si acaso. Y es como un registro de falsos arranques, digamos, pero que no son condenables. En realidad es una chispa, pero que no se prendió el fuego, digamos. Y si no lo puedo usar yo, a lo mejor alguien lo usa en algún momento, si lo encuentra, si no lo he borrado. Pero todos somos diferentes en ese sentido. Pero sí creo que los que escriben mucho, con una consistencia, los que escriben novelas, tienen un orden, tienen un horario fijo. Yo no lo tengo. Lo que sí, cuando he escrito guiones y he tenido que terminarlos y eso, sí me pongo a escribir todo el día y noche, porque me entusiasma una historia y no quiero parar. Y a veces alguien me tiene que decir, tenés que parar, tenés que comer algo. No has comido todo el día, eso me pasa. No tenía hambre porque estoy metido en esto. No, tienes que parar, no es sano para los ojos. Y es verdad, a veces hay que salir a dar un paseo y dando ese paseo solucionas algo que te estaba preocupando en esa escritura, a lo mejor también. Irte completamente de lo que estás haciendo es muy sano a veces. Yo suelo tener más de una cosa a la vez que estoy escribiendo. Cuando algo no está funcionando me voy a la otra cosa y vuelvo y así. Y a veces una idea de un relato afecta al otro. Creo que se nos acaba el tiempo, pero yo no sé si tú tienes alguna pregunta para el público. Yo tengo más. Esto no lo esperaban ustedes, ¿eh? Yo tengo más de una pregunta para el público. Si no molesta. Ahora, si tienen que ir a casa o están muertos de frío, entiendo, se van. Voy a hacer las preguntas rápidas. Además, hay premio. ¿Hay premio? Hay premio firmado. Para los que se han ido estarán diciendo... Oh. El que responda correctamente. Son preguntas muy serias. A ver. El que responda primero puede ser el juez, el árbitro. Bueno, sí, fíjate, quién levanta la mano primero y después tiene que contestar correctamente. Gana el libro. ¿Quién metió el segundo gol del Barcelona anoche en el partido contra el Real Madrid? Ahí abajo. Ansu Fati, correctamente. Venga. Segunda pregunta. ¿Cuál es la capital de Madagascar? Ahí. ¡Qué bien! No es fácil decir esa. Dilo otra vez. Con crack. música, ahora con música. ¿Has estado? Ah, bueno. A usted. Por respeto por el COVID, si no te lo daba en la mano, pero perdón. A ver, tercera. ¿Hay algún argentino acá? Ahí. Siempre hay. Iba a decir que... Ahí también, ¿eh? Iba a decir que no pueden contestar, pero porque tienen ventaja. Pero bueno, da igual. Igual se puede contestar. ¿Cuál fue el equipo campeón invicto en 1968 en la primera división del fútbol argentino? ¡No! Por ahí.
Ella dijo, sí. Pues ella- San Lorenzo de Almagro, correcto. Déjame A ver. si quieres. ¿Y vos sos de San Lorenzo? No. ¿De Boca? No soy futbolera. Ah, mira. ¿Y lo sabías? Increíble. Hay una pregunta bonus. ¿Qué era el apodo de ese equipo invicto campeón del 68? El apodo. Ahí arriba. También, pero no. El apodo preciso de ese equipo. Los Matadores. Bueno, ya está. Me quedo ese libro. No. ¿Dónde se conocieron Aragorn y Arwen según J.R.R. Tolkien? ¿Dónde? Le damos por buena. Se lo has Yo no oigo. Se lo has hecho rogar. A ver. Tenemos que irnos a casa. ¿Puedo utilizar mis influencias y que uno sea para mi alumna la que te ha preguntado la primera? Ah, por favor. ¿No he entregado el libro para la primera pregunta? No, para la primera. Ah, Para bueno. para la de antes. Vale. De nada. Gracias por la pregunta. ¿Cuántas personas de distintas unidades familiares podían reunirse en el interior la primera semana de junio de 2021 en Avilés? Es broma. ¿Cómo se llama la película que España envía este año como candidata a mejor película extranjera a los premios Oscar? Sí, El buen patrón. A ver. No la he visto todavía, gracias. Es muy buena esa película. ¿En el verano de qué año ocurrió el rescate de un equipo de fútbol juvenil de niños, 12 niños y su entrenador, que habían quedado atrapados en una cueva en el norte de Tailandia? ¿Qué año? Habían respondido ya, ¿eh? Correcto, 2018. Muy inteligentes. Las preguntas son demasiado fáciles para ustedes. Bueno. ¿Cómo se llama la raza de caballos con manchas creada por la tribu de los Nez Percé? Entiende la pregunta. Allí de rojo, allí. O sea, allí yo de pensé rojo. que eran demasiado difíciles. Apalusa, ¿quién dijo eso? Venga. La próxima ahí. Qué barbaridad. Quedan 2 libros. A ver. De nada. Esta no la van a poder. Ahora todos los premios ahí, ahora, a la izquierda. No, es que veo ahí. Veo A ver, reticencias. ¿Cómo se llama? Ok. ¿Cómo se llama el segundo poema que leí, que recité esta noche? Exacto. El pelo de María. Gracias. Bueno, la última. En francés. ¿De qué poeta son estos versos? Una sombra más leve y más sencilla que nace de tus piernas se adelanta para anunciar el último, el más puro milagro de la luz, tú contra el alba. ¿No? Sí, Ángel González.
de Asturias. Bueno. Muchas gracias. Ya no hay más libros. Pues todo lo que ha pasado aquí esta noche se lo llevarán ustedes, nos lo llevaremos todos en palabras y en el bolsillo. Habrá personas Habrán denuncias. Habrá denuncias. Habrá personas más o menos cercanas a ustedes que ustedes se lo contarán y no lo van a creer. Peor para ellas. Vigo, ha sido un grandísimo placer. Muchas gracias. Tu visita, tus palabras, tu simpatía, tu manera de entender el mundo, a todos los presentes también. Pues muchísimas gracias por haber venido y hasta la próxima. Gracias.